Seguro que al pensar en la varicela a casi todo el mundo le viene a la cabeza lo mismo, unos cuantos granitos, picor y con suerte una semanita sin ir al cole. Pero claro, esa es solo la primera parte de la historia. Hoy vamos a descubrir la biografía completa del virus varicela zoster, que es un agente infeccioso con dos identidades muy distintas y una capacidad increíble para jugar al escondite dentro de nuestro propio cuerpo. Para entenderlo bien, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. A ver, para empezar hay que deshacer un lío que, duró siglos. Durante muchísimo tiempo, la varicela vivió a la sombra de su prima, que era bastante más letal, la viruela. Se pensaba que eran la misma enfermedad, solo que una era como la versión light. Hay que imaginarse el pánico de que te salieran en unas pústulas y no saber si era el principio de una simple molestia o de una sentencia de muerte. La identidad real de este virus se fue construyendo muy poco a poco. El primer gran paso, fíjense, llegó en 1767. Un médico, William Heberden, fue el que demostró clínicamente que eran dos enfermedades distintas. Pero el misterio no se resolvió del todo hasta los años 50, cuando el premio Nobel Thomas Weller lo confirmó. El virus que provoca la varicela en los niños es exactamente el mismo que provoca el herpes zóster en adultos. Un único agente, dos ataques completamente diferentes. Venga, vamos a meternos de lleno en ese primer encuentro, ¿no? Ese que antes de las vacunas era, casi un ritual de la infancia, la varicela. ¿Y por qué era tan común? Pues por esto. Ojo a este rato que es brutal. Su número básico de reproducción, el famoso R0, está entre 10 y 12. Esto significa que una sola persona infectada en un grupo sin inmunidad podía contagiar de media a casi una docena de personas. Es, de lejos, uno de los virus más contagiosos que conocemos. Un auténtico experto en propagarse. Y es que es un maestro del contagio, de verdad. Se mueve por el aire, en las gotitas que soltamos al hablar o al toser, y también por contacto directo con el líquido de las ampollas. Pero su verdadera arma secreta es el sigilo. Una persona empieza a contagiar hasta 2 días antes de que le salga el primer grano. El virus se va extendiendo en silencio, antes de que nadie sepa siquiera que está ahí. Y cuando por fin salen los granitos, pasa algo muy curioso. Los médicos tienen una forma muy poética de describirlo. Lo llaman un mapa de cielo estrellado. ¿Y por qué? Pues tiene todo el sentido del mundo. Porque si miras la piel de alguien con varicela, ves lesiones en todas sus fases a la vez. Manchas rojas nuevas, granos que ya han salido, ampollas llenas de líquido y costras. Todo al mismo tiempo. Y esta es la vida de una sola de esas estrellas. Empieza siendo una manchita roja, plana, lo que se llama una mácula. Enseguida se eleva un poco y se convierte en una pápula. Luego se llena de ese líquido tan contagioso y pasa a ser una vesícula, una ampolla. Y finalmente se seca, forma una costra, y cuando ésta se cae, se acaba el ciclo de esa lesión en concreto. Pero aquí viene lo bueno. Cuando parece que todo ha acabado, cuando ya no queda ni una costra, la historia no ha hecho más que empezar. O mejor dicho, una nueva fase de la historia. Porque es aquí donde el virus saca a relucir su truco más increíble, y la verdad un poco siniestro, su talento para esconderse. Y es que, y esto es alucinante de verdad, el virus nunca se va. Nunca. Una vez que has pasado la varicela, se queda contigo. Para siempre. No lo eliminamos, no lo destruimos, simplemente se esconde. A este fenómeno los científicos lo llaman latencia viral. Pensemos en ello. El virus, muy listo él, viaja desde la piel, a través de los nervios sensoriales, hasta que llega a los ganglios nerviosos, que son como unas estaciones de control que tenemos pegadas a la médula espinal. Y allí se queda dormido. Entra en un estado inactivo y se convierte, por así decirlo, en un agente secreto esperando órdenes dentro de nuestro propio sistema nervioso. Y claro, esa espera puede durar décadas. Pero si en algún momento nuestro sistema inmunitario baja la guardia, ya sea por la edad, por estrés, por otra enfermedad, ese agente durmiente de repente se despierta. Y su regreso es el famoso y doloroso herpes zóster. Pero un momento, antes de seguir con el zóster, tenemos que hacer una parada importante. Porque ¿qué pasa si alguien no pilla el virus de pequeño y lo coge de adulto? Pues la cosa cambia radicalmente. Y para mal. Veréis, el sistema inmunitario de un adulto ya está a pleno rendimiento, es mucho más potente. Y cuando se topa con este virus por primera vez, puede sobrereaccionar. Desata una respuesta tan bestia, la famosa tormenta de citoquinas, que acaba siendo perjudicial para el propio cuerpo. Es como si para apagar un fuego pequeño usáramos un cañón de agua que derriba la casa entera. Y esto puede llevar a complicaciones muy serias como la neumonía varicelosa o incluso la encefalitis, que es la inflamación del cerebro.
Y si ponemos los datos unos junto a otros, es que la diferencia asusta. Miren los números. La fiebre en adultos, por las nubes. Muchas más lesiones. Pero lo más heavy es el riesgo de neumonía. Se multiplica por 25. Lo que para un niño es una semana en casa, para un adulto puede significar un ingreso en el hospital. La edad del primer contacto, vamos, es que lo cambia absolutamente todo. Por suerte, esta historia no acaba aquí. Porque llega un punto en el que la ciencia entra en escena y, bueno, cambia por completo las reglas del juego. Y la herramienta para hacerlo, como tantas otras veces, son las vacunas. Tenemos una primera línea de defensa, que es la vacuna que se pone a los niños. La idea es muy simple, pero muy potente. Se usa un virus que está vivo, pero atontado, debilitado. El objetivo, evitar de raíz el primer ataque, evitar la varicela. Y si no hay varicela, no hay virus que pueda esconderse después. Y la forma en que se consiguió es una genialidad. Lo que hicieron fue coger el virus de un paciente y básicamente obligarle a vivir en un sitio que no le gustaba, en cultivos de células que no eran humanas. ¿Qué pasó? Pues que el virus, para sobrevivir, tuvo que cambiar, que mutar, y en ese proceso se debilitó. El resultado es un virus que sigue siendo lo bastante virus como para que nuestro sistema inmune aprenda a reconocerlo y a luchar contra él, pero que ya ha perdido la fuerza para provocar la enfermedad de verdad. ¿Y funcionó? Vaya si funcionó. Ha sido un éxito espectacular. Desde que la vacuna se usa de forma generalizada, las hospitalizaciones por varicela han caído en picado, más de un 90%. Ha pasado de ser algo que todo el mundo pasaba, sí o sí, a ser algo bastante raro en muchos sitios. Vale, pero ¿y toda la gente que ya pasó la varicela? Millones de personas que ya tienen a la gente durmiente dentro. Bueno, para ellas hay otra vacuna, la del zóster. Y esta funciona de una forma completamente diferente. No usa un virus debilitado, no. Usa solo un trocito del virus. El objetivo no es evitar que entre, porque ya está dentro. El objetivo es como darle un toque de atención al sistema inmunitario, recordarle que tiene que mantener bien vigilado a ese enemigo que duerme dentro, para que no se le ocurra despertar. Y con todo esto llegamos al final, a la gran pregunta. Por un lado, hemos creado unas herramientas científicas increíbles, ¿no?, para frenar el primer ataque y para reforzar las defensas contra el segundo. Pero por otro lado, el virus sigue ahí, esperando, latente, en generaciones enteras de personas. Así que la pregunta está en el aire. ¿Realmente hemos ganado la guerra contra este virus tan astuto? ¿O simplemente hemos aprendido a vivir en una tregua muy, muy larga?